signo de la velocidad, signo del adelanto, signo de las cosas más nuevas, tan nuevas como imaginables, ¿no? Estaba comentando que lo último que salió es un edificio, es como un rascacielos, que cada piso va a tener un movimiento de 360 grados, ¿verdad? De tal forma que yo estoy en un área, ¿no? Y puedo, como desde mi habitación o desde mi sala, ver el norte, el sur, el este y el oeste, ¿no? O sea, cosas así tan fantásticas que puede decirse, que están en relación a nuestro estado, a nuestra esfera emocional y nuestro desarrollo mental. Estamos en esa era, ¿no? Durante mucho tiempo se pensó que los desequilibrios emocionales se debían pues a, entre comillas, una locura, y que la locura era heredable y que el tratamiento de los desórdenes emocionales y mentales deberían ser tratados con ducha de agua fría, corrientes eléctricas, encarcelar a los pacientes. ¿Por qué se pensaba que era una enfermedad, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir en esta oportunidad es que las enfermedades emocionales, y el tema que me voy a ocupar allá, son de los tranquilizantes mayores y menores, ¿no? Nosotros nos abordamos así en qué tema, de qué se va a tratar esta exposición, de los trastornos emocionales que pueden suceder en menor grado y en mayor grado, en términos macros, ¿no? Vamos a hablar que los tranquilizantes menores servirán para hacer un abordaje de las emociones que sean mínimas, puede ser neurosis, ansiedad, ¿no? Trastorno emocional, reacciones situacionales determinadas, y los tranquilizantes mayores servirán para tratar pacientes con una escala emocional mayor. Y en la escala emocional mayor tenemos pacientes con ya enfermedades definidas como la esquizofrenia, la psicosis en sus múltiples variaciones, ¿no? Que son trastornos bipolares, trastornos emocionales mucho mayores. Entonces, en la exposición de ahora vamos a hacer los tranquilizantes menores para las ansiedades o trastornos emocionales mínimos, y para los trastornos mayores los tranquilizantes mayores. Pero no solamente se trata de una pastilla. Sino, estamos en una clase de farmacología, pero la primera premisa que tenemos aquí, que no solo el tratamiento farmacológico, ¿no? Hay numerosas estrategias. Por ejemplo, yo estoy muy ansiosa porque tengo una evaluación, ¿no? Tengo un problema, ¿no? Entonces, eso me puede poner nerviosa, ¿no? Un entorno emocional laboral, una problemática social, quizás entre los jóvenes, un estado de situación familiar y personal, que nadie sabe, ¿no? Nadie sabe los entornos personales, y eso hay que tratar de verlo, ¿no? O sea, una pastilla no me va a mejorar un trastorno emocional de una deprivación afectiva, por ejemplo, ¿no? Tengo una gran deprivación afectiva, siento que nadie me quiere, ¿no? ¿Usted cree que con una pastilla, que puede pesar pues 10 gramos, a lo mucho, ¿no? Vamos a mejorar eso? Definitivamente no, definitivamente no. Por eso en la primera parte decimos diferentes estrategias para mejorar ese entorno, una mente abierta, ¿no? Y la capacidad nosotros como terapeutas abordar al paciente en una situación especial, ¿no? Cada uno va a tener su abordaje. Muchas de esas cosas, no es la causa, ¿no? Eso estamos viendo diferentes problemas que puede tener del menor al mayor. Por ejemplo, para mí, dar un examen no puede significar mucho problema, porque me gradué, ya estoy trabajando, me voy a jubilar y todo lo demás, no hay mucho problema. Pero para ustedes, un examen, una evaluación, un estabilizar emociones, ¿no? Puede ser sumamente difícil, sumamente complicado, ¿no? Y eso le puede provocar trastornos emocionales importantes, ¿no? Hay que ver en su primera parte la etiología, la causa.
Obviamente si la causa de mis ansiedades y mis pesares es que no tengo plata, ¿no? El médico ni nadie va a poder solucionar eso, ¿no? Pero sigue el abordaje del médico al paciente, ¿no? Tú con la preocupación, con los abordajes emocionales, el desorden que tienes, vas a mejorar una cosa, ¿no? Quizás sea el abordaje que deberíamos hacer. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno tiene preocupación? ¿Duerme o no duerme? No duerme. Hay alteraciones del sueño, hay que hacer una higiene del sueño, ¿no? El paciente está todo el día pensando, no hace actividad física, quizás la actividad física fuera importante, ¿no? A la hora de acostarse, los pacientes, especialmente los seniles, ya sin ningún problema. Los seniles generalmente te piden una pastilla para dormir, ¿no? Generalmente los tranquilizantes menores, que son los que es para la ansiedad, para la tensión, son utilizados por el N cantidad. Estoy ansiosa con una llamada. ¿Sí? ¿No sabe? Toma muchas pastillas para dormir, ¿no? Entonces, los pacientes dicen, los pacientes seniles, no son las 7 de la noche, necesito mi pastilla para dormir. Y toma la pastilla, ¿no? Y a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, se están despertando, ¿no? Entonces, si tú pones a pensar 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, tienen 8 horas de haber dormido, ya sea inducido o ya sea un reposo fisiológico. No hay necesidad, es más, no hubiera habido necesidad de tomar pastillas. Y en la higiene del sueño, usted tiene que decir que tienen que tener actividad física y acostarse o dormirse, ¿no?, lo más tarde posible, para que no se esté levantando a las 2 de la mañana y no sea dependiente de los medicamentos, ¿no? Los niveles de energía durante el día que ya se han manifestado, restricción de las bebidas con cafeína. Seguro que ustedes ya han hecho su exposición o han recibido la exposición sobre neuroestimulantes, ¿no? Las cafeínas, las teofilinas, las anginas en general, ¿no?, que están compuestos o están contenidos en el café, en el té, en el chocolate, en las bebidas cola, ¿no?, el coffee tea. Entonces, en todos ellos, estas sustancias te van a quitar el sueño, ¿no? Entonces, hay que evitar esas sustancias, ¿no? Y estos son los consejos de apoyo que nosotros deberíamos dar. Hecho este abordaje, ¿no?, nos pide SUNED, nos pide todo, que el estudiante no solamente reciba una exposición teórica, sino que esté motivado a de qué estamos tratando y cómo podremos ayudar. Entonces, ya si nos dedicamos a nuestra área, que es farmacología, este capítulo es el capítulo de psicofarmacología, ¿no? Y nos orientamos muy bien, ¿no? Los psicofármacos modifican la actividad psíquica, como se ha definido en la primera parte, y tenemos los psicolépticos o drogas depresores, y tenemos los ansiolíticos, y este es el grupo donde nosotros vamos a hablar de los psicolépticos, ¿no? Los ansiolíticos o tranquilizantes menores, como ya lo habíamos manifestado antes, y los neurolépticos o tranquilizantes mayores. Aquí, esta es la ubicación en el gran grupo farmacológico del cual nos vamos a emplear. Los psicoanalépticos o psicotrópicas, los estimulantes psíquicos, los antidepresivos. Los estimulantes psíquicos, ya hemos hablado de algunas anginas, ya hemos hablado de la cocaína, por ejemplo, como sustancia, las aminofilinas también, como sustancias estimulantes psíquicas importantes, ¿no? Y los psicodislécticos o las drogas alucinógenas, la mescalina, el LSD, la marihuana, están dentro del capítulo, y que ya sea en las partes teóricas o en las partes seminarias los vamos a tratar. Nosotros vamos a hablar de las drogas psicolépticas en este capítulo. Entonces, este capítulo medio plomo, ¿no? Estamos hablando de los tranquilizantes mayores o neurolépticos, los tranquilizantes menores o ansiolíticos. Este es un macro, como
como ver de quién nos vamos a ocupar, ¿no? Los mayores era para las psicosis, ¿no? Entonces vamos a empezar con antipsicóticos, ¿no? Los menores era para las neurosis, entonces los antineuróticos deberían ser el tratamiento ideal. Los tranquilizantes mayores, ¿no? Te pueden dar alteraciones somáticas, neurológicas importantes, mayores, ¿no? Acuérdense eso. Y una de las cosas mayores que te pueden dar es el síndrome extrapiramidal, ¿no? En cambio, a excepción de los trastornos, la disminución de la ansiedad, los tranquilizantes no te dan síntomas, ¿no? O sea, yo anoche me puede haber tomado, o ahorita, estoy nerviosa, la exposición, la clase, todos los problemas, y me tomo una benzodiazepina, ¿no? Mayormente conocido un diazepam, por ejemplo. ¿Y alguien se da cuenta que yo he tomado un diazepam? Nadie. Porque dentro de su cinética no da alteraciones somáticas, no me va a variar nada externamente. En cambio, si yo tomo un tranquilizante mayor, ustedes que van a ser médicos y que van a tener mucho contacto con pacientes, que no les va a decir qué enfermedad tiene, ustedes que lo miran nomás pueden saber si está tomando antipsicóticos. Y es el objetivo de esta exposición, que al final nosotros vamos a tener, ¿no? como terapia importante, ¿no? También poderlo diagnosticar. Mucha gente, la enfermedad de psicosis estuvo estigmatizada, ¿no? Decir que yo tengo psicosis, o que tengo un primo, un familiar con psicosis, era como estar estigmatizado, o sea, como llevar una carga que era vulnerable, ser objeto de burla, ¿no? Está loco, ¿no? El término loco, ¿no? Entonces, mucha gente no te dice qué tiene, ¿no? Yo recuerdo en una emergencia, llegó una paciente, ¿no? Porque tenía movimientos especiales en el cuerpo, movimientos catatónicos, ¿no? Catatónicos, rigideces, ¿no? Entonces se movía toda, ¿no? Entonces la mamá, señora, que no sé qué le pasa, no sé qué le pasa, pero ella está moviendo así. Ah, ya. Y también le ha dado de los pies así, ¿no? Movimientos coréticos, ¿no? Entonces el interno, los estudiantes, ¿no? Tiene epilepsia, tiene contractura, una droga habrá ingerido, hasta lo de droga estaba bueno, ¿no? Pero este paciente se le pregunta a la mamá, ya ustedes van a hacer la pregunta, después de este pollo están obligados a hacer la pregunta a la mamá, a la familia. ¿Toma alguna pastilla contra los nervios? ¿No? Es una forma suave de decir contra la psicosis. Y en el 99% le decir no toma, pero es nerviosa o es nervioso, sí es nervioso, pero no toma ninguna, a de vez en cuando. ¿Qué pastilla toma? No me acuerdo, ¿no? Porque si nosotros escuchamos el nombre, risperidona, olanzapina, ¿no? Entonces nosotros estamos ya orientando en el diagnóstico del paciente, pero generalmente lo mismo, ¿no? Esta paciente seguía con estos movimientos y comenzó a sacar la lengua, ¿no? Acá la lengua, ¿no? Que tiene una crisis nerviosa, ¿no? Entonces a esta paciente, generalmente con crisis nerviosa, ¿no? Crisis de ansiedad, le dan benzodiazepina, ¿no? Pero había algunas cosas que nos llamaban la atención, ¿no? Es que hacía la boca así, como boca de conejo. Todos hemos conocido el conejo, mueve su boquita, así. Es una fundamental de que esto es una manifestación extrapiramidal, ¿no? Y que esta paciente estaba tomando tranquilizantes mayores, y que esta paciente era una paciente psicótica, ¿no? Entonces, el tratamiento con benzodiazepina no le va a hacer nada, ¿no? Lo que se ve es
como estos movimientos son parkinsonianos, ¿no? ¿Será qué cosa? Un antiparkinsoniano, ¿no? Entonces, aquinetón resulta el fármaco que puede ser administrado. Y esta paciente se logró fijarla, se la puso endovenoso y la paciente sí, ningún movimiento extra. ¿Le quedó bien? Eso se lo dijo a la señora. Le hemos puesto una pastilla, un fármaco que va a bloquear los efectos de los antipsicóticos. La señora recién nos contó de que sí tenía esquizofrenia su familiar. Entonces, si ustedes vienen acá, neurolépticos, esta paciente estaba tomando neurolépticos para la psicosis y tenía manifestaciones somáticas intensas definidas. Saca la lengua, mueve los pies, movimientos coreicos, movimientos apetóxicos, ¿no? Boca de conejo, síndrome extrapiramidal. Estos movimientos son movimientos del Parkinson, ¿no? A veces cuenta moneda, la rigidez, los movimientos coreicos, ¿no? Son de los movimientos parkinsonianos. Y están relacionados con el sistema nervioso autónomo. Otra de los pacientes que no pueden tener ya esta manifestación ya externa de efecto farmacológico, tienen sequedad de boca, ¿no? Entonces, siempre tienen sequedad de boca, visión borrosa, que son síntomas del sistema nervioso autónomo, ¿no? ¿Usted cree que alguien que toma benzodiazepinas puede tener esos movimientos coreicos? ¿No? Entonces, son los tranquilizantes menores, no dan lugar a síntomas neurológicos, a trastornos extrapiramidales, no da lugar a manifestaciones somáticas e intensas definidas, ¿no? Los tranquilizantes mayores no producen farmacodependencia, pero ustedes me dirán ahorita, en este momento, si tiene todos estos síntomas, ¿no? Lo ideal es no darle el fármaco. Pero eso será un efecto farmacodependencia. No. Esto es un efecto farmacológico del producto, de la sustancia, del efecto farmacológico. Como van a ver ustedes de aquí en adelante, estos fármacos tienen efecto en el sistema límbico, en el sistema neurológico, a varios niveles, ¿no? Y como tienen esos efectos a varios niveles, ¿no? Incluso la prolactina, el LH, FSH, ¿no? El célula apetito, tienen efectos a todo nivel. Los efectos externos son los efectos del fármaco en cantidades normales, ¿no? Entonces, por esa razón llevamos a, quizás esto sea una pincelada de lo que nosotros vamos a emplear, pero sí nos está explicando por qué en este lado no tenemos farmacodependencia. Porque imagínense, esa paciente que tiene las alteraciones del sistema de afectación de esta actividad del sistema límbico, de la vía córtico-estriada, ¿no? De las vías mesolímbicas, que tienen sus efectos farmacológicos a este nivel, ¿no? Nosotros vamos a bajar la dosis o suspender simplemente, ¿no? Y después seguir dando el fármaco o darle antiparkinsoniano, o sea, mejorar los efectos farmacológicos. O sea, ella no puede estar tomando con dosis normales, ya tiene sus síntomas, ¿no? Y una farmacodependencia va a producir cuando, ¿no? el paciente tiene la necesidad de seguir aumentando la dosis para tener el mismo efecto. En cambio, con el diazepam, sí, hace poco, una paciente me contaba, ¿no? Que debía tomar una diazepam, una benzodiazepina, se tomó menos de 35 miligramos, 2 miligramos, se tomó porque tenía dolor de cuerpo, que ansiosa, quería cultivo alguno. ¿No? Le dan comida y ya no pudo comer porque tenía mucho sueño. Desde Trujillo hasta Lima se ha despertado en Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque es una paciente que nunca toma estas pastillas, ¿no? Y tiene un efecto farmacológico pleno. En cambio, al paciente que le toman, dice, yo para dormir bien me tomo 2 pastillas, o una no duermo, ¿no?
o me tomo pastilla y media. Y están tomando 10 miligramos, 15 miligramos, 20 miligramos, y tienen la necesidad de aumentar. Eso se llama farmacodependencia, como ustedes conocen. Entonces, con los tranquilizantes menores, ya sepan, te puedes hacer farmacodependencia. Con este fármaco, los tranquilizantes mayores, no haces farmacodependencia porque los efectos que tú ves son los efectos propios del mecanismo de acción, ¿no? De la cinética del medicamento, ¿no? El grupo fundamental, ya hemos hablado de las fenotiacinas, los tranquilizantes mayores, las butirofenonas, de las cuales no vamos a hablar, la divenilbutilpiridinas, también son grupos que vamos a verlos, y las anhistaminas. Y en el otro grupo vamos a ver la benzodiazepina, los propanodioles y los meprogramatos. Cuando nosotros hablábamos de la implicancia de sustancias a nivel del sistema nervioso central, estamos hablando de los neurotransmisores. Y cuando nosotros hablamos de estas sustancias neurolépticas, están implicados ¿quiénes? La noradrenalina, la dopamina, la serotonina, la 5-hidroxicitamina, el gamma, la acetilcolina y la histamina. Cuando nosotros decíamos, por ejemplo, ustedes van a ver que tienen mucha sequedad de boca, ¿no? Por efecto histamínico. Cuando nosotros decíamos, por ejemplo, estos pacientes pueden tener sequedad de piel, visión borrosa, sistema nervioso autónomo, ¿no? Estos pacientes pueden tener taquicardia, ¿no? O sea, después de una pastilla pueden tener síntomas de noradrenalina, de dopamina, de serotonina, ¿no? Con los efectos mayores que más tarde nos vamos a dedicar. Las drogas antipsicóticas, ¿no? Están relacionados con los que tienen estos pacientes, ¿no? Hay muchas. O sea, ¿cómo saber que tu paciente ya requiere medicamentos? Cuando está en clínica, para la semiología, van a estar más orientados al efecto. Pero aquí, ¿no? Tener, por ejemplo, pánico, ansiedad, temblor, tremor, ¿no? No les pasa que cuando ven algo, ¿no? Le da taquicardia, le falta el aire, y algunos se desmayan incluso de la emoción, ¿no? Esos son los síntomas que pueden verse en los trastornos emocionales, ¿no? Y el trastorno mayor de la esquizofrenia. En la esquizofrenia hay síntomas que son positivos y negativos, que es de los pacientes esquizofrénicos, ¿no? Los síntomas negativos, por ejemplo, ¿cómo es un paciente psicótico? No tiene hablamiento afectivo, no quiere a nadie, no le emociona nada, ¿no? Generalmente no habla, ¿no? Tiene su mundo, se retira socialmente, no tiene mucha motivación, ¿no? Estos son los síntomas que son negativos. Y lo positivo, luego que tienen ideas depresivas, ¿no? Esquizofrénicos, se oye, pero viene una tormenta, cuidado, una tormenta. Y un comportamiento bizarro. Si bien el otro tiene amotivación como síntoma negativo, en algún momento está eufórico, alegre, y otros lados están amotivados, ¿no? Entonces, en algunos casos, ¿no? Y ya lo van a ver dentro de las indicaciones, es para algunos fármacos mejoran los síntomas positivos y otros los síntomas negativos. O sea, vale decir el paciente que está desmotivado, ¿no? O sea, todos nos desmotivamos a veces, ¿no? Pero los patológicos tienen una frecuencia, ¿no? O sea, aplanamiento afectivo, no quiere a nadie, ¿no? O sea, no tiene sentimiento, ¿no? No tiene corazón. Entonces, eso, mucha gente dice que fuerte que es, ¿no? Entonces, puede ser una manifestación de una patología.
Entonces, ya hemos visto la ansiedad, los trastornos del sueño, ¿no? Algunos fármacos que se pueden dar, síntomas pseudoemotivos, como son los corticoides, ¿no? Yo también recuerdo, el propósito del docente no es venir a decir lo que está en el libro, que ustedes tienen mejores ojos que nosotros para hacerlo, ¿no? Pero sin embargo los corticoides, ¿no? Hay asmáticos que no pueden dormir en la noche, porque su dosis última es de corticoides en la noche, ¿no? Y los corticoides que van a estimular demasiado y te quitan el sueño. Nosotros hemos tenido incluso nace una tormenta esteroidea, ¿no? Nosotros hemos tenido una paciente que ha llegado al hospital, ¿no? Así como una crisis, que no puede dormir, parecía una psicótica, ¿no? ¿Y qué es lo que estaba tomando? Por un problema de reumatismo, necesitaba corticoides de alta dosis, ¿no? Y su problema emocional era debido a eso. El GABA es, ustedes saben, el principal neurotransmisión inhibitorio del sistema nervioso central, ¿no? ¿Y qué hacen en el benzodiazepina? Se unen a estos receptores GABA, ¿no? Entonces, benzodiazepinas como frenador o estabilizador de la emoción, ¿no? Frena los impulsos nerviosos, ¿no? Aumenta la permeabilidad del cloruro para la membrana como la mayor parte del fármaco y facilita el paso de este ion hacia el interior de la célula, ¿no? Lo carga directo negativamente, se hiperpolariza, ¿no? Se hiperpolariza la membrana y en consecuencia el efecto se hace negativo en cuanto a sus efectos, ¿sí? Los agonistas, ¿no? Actúan sobre el sistema límbico, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura química resulta muy similar y hace un tipo de similitud farmacológica y en consecuencia los efectos van a ser terminados. ¿Por qué esto? ¿Cómo vamos a potenciar el efecto de esta sustancia, ¿no? Tienen un anillo heterocíclico, farmacológicamente hablando, y tienen unos radicales, cloro, flúor, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Diazepam, que es como la vedette de este grupo, de estas benzodiazepinas, tiene, si ustedes rotan un radical y le ponen radical flúor, tienen un fármaco que se llama fluorazepam, ¿no? Este incremento de este radical incrementa sus propiedades farmacológicas. También si ustedes adicionan un radical cloro, por ejemplo, clordiazepóxido, entonces el efecto farmacológico va a ser mejor. Y si ustedes también le ponen un radical nitro, ¿no? También van a aumentar el efecto farmacológico, ¿no? Entonces serían el diazepam, el nitroazepam, ¿no? El clordiazepam, ¿no? Estos fármacos tienen mejor efecto que el diazepam, ¿no? Y si nosotros unimos más bien, cambiamos el flúor y el nitro en un mismo compuesto farmacológico, van a tener su nitrazepam, ¿no? Los tranquilizantes menores, la neurosis, ya estamos viendo, da un síndrome de abstinencia, porque se produce una farmacodependencia, como ya se había manifestado, ¿no? En dosis mayores son inhibitores del sueño, que es la mayor parte del fármaco. Y otra cosa que tenemos que ver es que sirve para producir una relajación muscular importante. Y en esta relajación muscular importante nosotros vamos a tener un uso fundamental. Si ahorita tengo una contractura muy fuerte, una media dosis, una mitad de dosis hipnótica o ansiolítica, tomo una benzodiazepina, esto me va a hacer un buen efecto farmacológico, ¿no? Obviamente hay gente que se va a intoxicar y se va a matar tomando benzodiazepina. Ustedes saben, ¿no? Si esto va a unir a un neurodepresor como el alcohol y benzodiazepina puede producir muerte del paciente, ¿no?
trastorno de ansiedad, insomnio, trastorno generalizado, ¿no? Obviamente estamos hablando del diazepam, una benzodiazepinación larga, otras son acción intermedia, otras son acción corta y otra es un grupo que tiene, que es importante por historia, ¿no? Por ejemplo, el noradrenalina, los antihistamínicos, por ejemplo, ¿no? O sea, esta otra paciente toma un Gravol y le quita la náusea, ¿no? Posiblemente la ansiedad. Se toma un dinigrinato, ¿no? Es el nombre de Gravol más comercial, ¿no? Y esta paciente puede tener otras alteraciones de la vitalización, aparte de su efecto a nivel central, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos? ¿No? El diazepam, el flunitrazepam, recuerda que hemos hablado de él, el clonazepam, ¿no? De vida media, bromazepam, lorazepam, alprazolam, ¿no? De vida breve a mediana, ¿no? El alprazolam es altamente conocido, y el midazolam, ¿no? Que es utilizado también para pacientes con problemas de sueño. Entonces, ¿para qué lo estamos utilizando entonces? Para pacientes con insomnio, con crisis convulsiva, con abstinencia alcohólica, en la inducción a la anestesia y en los ataques de pánico que pueden ser complicados. Se absorbe por vía así. Hay un grupo que tiene examen, un grupo que tiene examen, ya el examen, hacemos